¿Qué es la Constitución? Ha sido definida como la totalidad del orden jurídico al ser el fundamento jurídico positivo en que se sostiene el derecho. Las constituciones surgen precisamente por el deseo de poner límites al poder que ejercen los gobernantes y someterles al derecho. Con la Constitución escrita, el derecho adquiere validez, permitiendo identificar una estructura y características propias del país en que se rige. De esta manera se concreta el derecho y las condiciones políticas, por lo que la Constitución será también entendida como una forma de pacto o de contrato social. Dentro del marco del nuevo constitucionalismo, lo que predomina son las continuidades, gravemente acentuadas. En efecto, no se producen cambios importantes ni en la organización del poder ni en las declaraciones de derechos. Las renovadas declaraciones de derechos se expanden aún más para hacer mención a grupos antes no tomados en cuenta, a intereses antes no contemplados o a derechos humanos antes dispersos o ocultos detrás de algunos de los derechos ya existentes. Simplemente no había mucho nuevo que inventar. Los intereses fundamentales de la ciudadanía latinoamericana estaban básicamente contemplados ya en las viejas constituciones. El relacionado con el Imperio Español, un proyecto de rasgos básicamente conservadores. 2. El inspirado en la Revolución Norteamericana, un proyecto constitucional de rasgos típicamente liberales. Y 3. El de la Revolución Francesa, un proyecto constitucional de rasgos radical republicanos. La primer marca es la que dejó el acuerdo liberal conservador de mediados del siglo XIX, vinculado a la organización del poder. Desde entonces, América Latina mantiene una división de poderes fundamentalmente tripartita, ladeada hacia el poder ejecutivo y territorialmente concentrada. La segunda marca quedó definida un siglo después, a mediados del siglo XX, cuando se integraron a la vieja estructura algunas de las demandas asociadas a los reclamos republicanos del siglo pasado en nombre de la cuestión social. Cuestión social que los líderes del Pacto Liberal Conservador habían decidido postergar. Desde entonces se introdujeron cambios relevantes en las declaraciones de derechos propias del siglo XIX. Hoy, las viejas listas de derechos liberales clásicos anexan amplios compromisos con derechos sociales, económicos y culturales. Se vincula a la presencia de al menos dos modelos de democracia diferentes, orientados en direcciones opuestas. En efecto, en esa doble marca propia del constitucionalismo, muestra su doble e inusual compromiso en materia democrática. Así, la estructura de poderes respondió a valores democráticos propios del siglo XIX, baja participación popular, sectores excluidos, derechos políticos limitados, es decir, los mecanismos propios de la democracia censitaria. Esa misma mezcla problemática se puede ver en otras cuestiones y en otros ámbitos de la Constitución. Muchas de las nuevas constituciones, como las de Colombia o de Perú, aparecen a la vez afirmando formulaciones económicas neoliberales y proclamas de fuerte contenido social que parecen indicar su vocación por formas económicas diferentes. Se refiere a los modos en que la incorporación de nuevos derechos afecta a la organización del poder, o los modos en lo que hagamos o dejemos de hacer en la organización del poder afecta a las declaraciones de derechos. Es una actitud de falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos, la hipocresía, la demagogia, el descuido o algún malentendido. El constituyente actúa mal cuando no toma cuidados en los modos en que el pasado va a relacionarse con el presente, cuando no se hace responsable de los modos en que la vieja Constitución va a recibir las reformas que se le incorporen. Las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas o tornan difícil su implementación. Típicamente, en este caso, el modo en que la vieja organización del poder obstaculiza la realización de los nuevos derechos sociales y multiculturales. El problema en juego no nos refiere meramente a una cuestión de simple descuido en la redacción constitucional. Introducimos nuevos derechos sin prestar atención a los modos en que reacciona o que va a reaccionar la vieja organización del poder. Se trata, ante todo, de que no reconocemos el peculiar lugar que ocupa la parte orgánica, no reformada. Lo que está en juego es el núcleo básico de la organización de poderes, esto es, la sala de máquinas de la Constitución. Dejar de lado directamente la pregunta acerca de cómo va a responder la sala de máquinas constitucional frente a los demás cambios constitucionales que introduzcamos, es decir, más derechos, es dejar de lado lo más importante,
En aquella sala de máquinas se ubica el corazón de la Constitución. No puede operarse sobre la Constitución dándole la espalda al modo en que la organización del poder reacciona frente a las modificaciones que le introducimos. Hay un problema obvio cuando se quiere desconcentrar el poder pidiéndole ayuda al poder concentrado. Hay un problema obvio cuando se quiere favorecer la participación popular, esperando que ésta sea puesta en marcha por aquel que va a hacer socavado su poder de modo más directo, una vez que esa participación se convierte en efectiva. En definitiva, no se puede actuar como lo han hecho tantos reformistas latinoamericanos, de los nuevos derechos sociales y multiculturales. El problema en juego no nos refiere meramente a una cuestión de simple descuido en la redacción constitucional. Introducimos nuevos derechos sin prestar atención a los modos en que reacciona o que va a reaccionar la vieja organización del poder. Se trata, ante todo, de que no reconocemos el peculiar lugar que ocupa la parte orgánica, no reformada. Lo que está en juego es el núcleo básico de la organización de poderes, esto es, la sala de máquinas de la Constitución. Dejar de lado directamente la pregunta acerca de cómo va a responder la sala de máquinas constitucional frente a los demás cambios constitucionales que introduzcamos, es decir, más derechos, es dejar de lado lo más importante. En aquella sala de máquinas se ubica el corazón de la Constitución. No puede operarse sobre la Constitución dándole la espalda al modo en que la organización del poder reacciona frente a las modificaciones que le introducimos. Hay un problema obvio cuando se quiere desconcentrar el poder pidiéndole ayuda al poder concentrado. Hay un problema obvio cuando se quiere favorecer la participación popular, esperando que ésta sea puesta en marcha por aquel que va a hacer socavado su poder de modo más directo, una vez que esa participación se convierte en efectiva. En definitiva, no se puede actuar como lo han hecho tantos reformistas latinoamericanos que han trabajado por la descentralización del poder y la mayor participación política de la ciudadanía en la esfera de los derechos, ignorando el modo en que el poder político se mantenía centralizado y concentrado en el vértice, en la esfera de la organización del poder. Es inconsciente abogar por la democratización del poder en nombre del pueblo marginado, mientras se mantiene el poder político concentrado. El intento del poder ejecutivo de expandir su propio poder a costa de otros poderes y también a costa del poder popular, más aún, se tiende a invocar a citar el poder popular como acompañamiento o como aclamación, pero no como poder autónomo. El poder popular autónomo es visto como una amenaza y como tal es resistido. Del mismo modo, el estudio de la historia latinoamericana ayuda a ver la forma recurrente en que el poder político concentrado tendió a entrelazarse con el poder económico concentrado o a favorecer su concentración. Decir esto no niega una historia que también incluye enfrentamientos entre el poder político y ciertas porciones de la élite económica, pero en todo caso no se puede actuar como si fuera esperable, además de demasiado habitual, la vinculación entre el poder político concentrado y el poder económico concentrado. Mucho menos corresponde favorecer esa concentración del poder a la vez que se invoca, genuinamente, una voluntad de expandir el poder popular.